Buenas tardes, queridos alumnos. Em, Mi nombre es Paula Rondán Guerrero, soy médico infectóloga del Departamento Académico de Microbiología Médica y el día de hoy vamos a ver la teoría de enteroparasitismo por nematodos, en especial Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis y Ankylostomideos, también conocidos como uncinarias. El índice incluye una introducción, morfología, ciclo biológico, mecanismos de transmisión, cuadro clínico, diagnóstico de laboratorio, tratamiento, prevención y control. Vamos a empezar con un caso clínico realizado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, publicado en el año 2016 por los doctores Chiape, Arteaga, Resurrección, Ñavincó, Piticona, en el que nos hablan de obstrucción intestinal por un parásito en un adulto mayor, ¿no? Entonces, en este caso, se presenta el paciente de 83 años, natural y procedente de la región amazónica, sin antecedentes de importancia y que fue a la emergencia por presentar síntomas relacionados a obstrucción intestinal. En sala se apreciaron múltiples bolas de parásitos que requirió intervención quirúrgica de emergencia. Entonces, no es un caso muy común, pero en pacientes que provienen del Amazonas eh, se podría sospechar, ¿no? Infecciones parasitarias que podrían incluso llevar a necesidad quirúrgica como en este paciente, ¿no? Y en este caso particular, ¿qué parásito creen que fue el causante? Es uno de los parásitos que vamos a ver hoy, ¿no? Pero por su capacidad de ocasionar obstrucción intestinal, quizás ya les dé alguna sospecha, ¿no? Entonces, más adelante veremos cuál nematodo fue el causante. Entonces, a manera de introducción, sabemos que los nemátodos son parásitos intestinales de gran tamaño y con un cuerpo cilíndrico característico, ¿no? Que a su vez no va a estar segmentado. Los vamos a encontrar en formas adultas, sobre todo en el tubo digestivo, y el diagnóstico se suele confirmar mediante detección de los huevos en las heces. A diferencia de otros parásitos como los trematos y los cestos, la mayoría de los nemátodos son formas de vida libre que podemos encontrar en el suelo y a veces en el agua. Y se estima que existen más de 500.000 especies de nemátodos. En otras características físicas van a ser gusanos elongados, cilíndricos, no segmentados y con unos extremos afilados, bilateralmente simétricos y con un tamaño muy variable, ¿no? Algunos de pocos milímetros a otros con tamaños en centímetros o incluso en metros, ¿no? Su cuerpo va a estar cubierto con una cutícula resistente y generalmente se desplazan por flexión sinuosa del cuerpo. Y vamos a poder encontrar sexos diferenciados, ¿no? Machos y hembras. Vamos a tener sistema reproductor masculino, femenino, así como un sistema digestivo compuesto por boca, esófago, intestino, recto y ano. Hay una forma de clasificar a los nemátodos y va a ser de acuerdo a la localización de su forma adulta en el cuerpo, de acuerdo al modo de infección, en base a la deposición de huevos o larvas y a una clasificación zoológica. La clasificación, de acuerdo a la localización de la forma adulta, se puede dividir en nemátodos intestinales y nemátodos tisulares. En los intestinales vamos a tener los nemátodos que vamos a encontrar en el intestino delgado. En este caso, los tres de la presentación de hoy, el Ascaris, el Ancylostoma, el Necator y el Strongyloides, así como algunos nemátodos de intestino delgado como el Enterobius, el Trichuris y otros nemátodos tisulares, ¿no?
que pueden encontrarse en los tejidos linfáticos, tejido subcutáneo, mesenterio y conjuntivo. De acuerdo al modo de infección, los podemos dividir por ingesta, por penetración de la piel, por insectos que chupan sangre y por inhalación de polvo que contiene huevos. Entonces, por ingestión de huevos, vamos a tener a Ascaris. Por penetración de la piel, Ancylostoma, Necator, Strongyloides. Y por inhalación de polvo que contiene huevos, al Ascaris que vamos a conversar el día de hoy. Clasificación en base a la deposición de huevos o larvas. Vamos a tener parásitos que van a depositar, que son ovíparos, ¿no? Van a depositar huevos. Otros que son vivíparos, van a producir larvas. Y los ovovivíparos que ponen huevos que contienen larvas que eclosionan inmediatamente, como en el caso de estrongiloides. También tenemos una clasificación zoológica que lo divide en un filum Nematelmintes y en dos subclases, la Adenoforea y la Cecernentea. Entonces ya para comenzar, hablaremos sobre Ascaris lumbricoides, un poco de historia a manera de introducción. El nombre lumbricoides deriva de lumbricus, que significa lombriz de tierra. En el año 1683, Tyson describe la anatomía del Ascaris, así como de sus huevos, separándola, distinguiéndolo de la lombriz de tierra. Y para 1758, Linnaeus incluyó al Ascaris lumbricoides en Systema Naturae, una enciclopedia de esa época, y lo nombró como Ascaris lumbricoides, del griego ascaris, que significa lombriz. La cariasis, ¿no? La enfermedad producida por el ascaris es la infección por el mitos más común del mundo. Imagínense, se estima más o menos 1.000 millones de personas infectadas. Es prevalente en todas las condiciones, pero sobre todo en condiciones sanitarias deficientes y cuando se usan heces humanas como fertilizantes. No se van a conocer reservorios animales de Ascaris lumbricoides. Entonces, en esta gráfica, ¿no? Vemos como la poca higiene sanitaria, una persona haciendo la deposición en el campo abierto, eh, origina, ¿no? La transmisión de la infección. En cuanto a la morfología, vamos a primero ver la morfología del adulto. Como ya se mencionó, todos los nemátodos son gusanos grandes, cilíndricos, con extremos afilados. En cuanto al ascaris, en el extremo anterior, vamos a ver que se caracteriza por presentar una boca que presenta tres labios, ¿no? Un labio dorsal y dos labios ventrolaterales, como se ven en la imagen. En cuanto al color, son de rosa pálido, de color carne, cuando recién, si es que se expulsan con las heces, pero fuera del cuerpo van adquiriendo un color blanco. El macho tiene un tamaño de 15 a 30 centímetros y se va a caracterizar porque su extremo distal, su extremo posterior va a tener va a estar curvado, ¿no? Va a tener esta posición. Y en el extremo distal en este extremo distal vamos a observar dos espículas copuladoras, ¿no? Que se visualizan en la imagen. En cuanto a la hembra, como vemos en esta figura 17, va a ser mucho más grande, ¿no? De 20 a 40 centímetros. Su extremidad posterior va a ser recta, no va a tener la curvatura que tiene el macho. Y va a tener una vulva que está situada en la parte medial ventral, cerca de la unión de los dos tercios anteriores y el tercio medio del cuerpo. Y a menudo se ve un surco, ¿no? Distintivo, que se cree que facilita el apareamiento, que es este que vemos acá.
En esta figura 17 vemos acá está la hembra y esta sería su cintura vulvar. La figura 18 observamos como los tres labios que tiene el ascaris en su extremo anterior y acá en el extremo posterior, en el gusano macho, vemos la curvatura y las dos, sus terminaciones, ¿no? Y en cambio la hembra, vemos que su extremo distal va a ser recto, ¿no? No va a tener la curvatura que tiene el macho. Los túbulos genitales de la lombriz grávida tiene gran cantidad de huevos y el ascaris es capaz de poner hasta 200.000 huevos al día, lo cual es abundante. Esos huevos van a empezar a eliminarse 60 a 75 días de la infección inicial. Y el ascaris va a producir dos tipos de huevos, los huevos fertilizados y los no fertilizados. Los fertilizados son aquellos que van a ser, en los que la hembra va a ser inseminada al aparearse por un macho y pues van a tener un embrión y se van a desarrollar hasta convertirse en huevos infectantes. En cambio, la hembra que no es fertilizada igual va a continuar poniendo huevos, pero estos no van a ser fertilizados, ¿no? Puestos por una hembra no inseminada. No van a estar embrionados y no pueden volverse infectantes. Entonces vamos a tener esos dos huevos en las muestras de heces. En cuanto a la morfología de estos huevos, tenemos acá una imagen, una figura, y vamos a ver los dos primeros huevos, que son gráficas de los huevos fertilizados. Hay que ver su forma, que va a ser ovoidea, a veces usualmente teñido de bilis, con un corrón marrón dorado, mide 75 micras de largo y va a tener una cáscara que tiene tres capas, como visualizamos. Va a tener una capa externa que es la albuminoide y se caracteriza por ser mamilada, ¿no? Tener estas curvaturas externas. También va a tener una capa intermedia, gruesa y transparente, y una membrana vitelina lipoidal interna. Entonces, cuando observamos los huevos en las heces, tenemos acá la primera imagen, que sería la primera visualización, y cuando ajustamos el micrómetro, pues ya podríamos visualizar las demás capas, ¿no? A más detalle. Entonces, este es nuestro huevo fertilizado. Tenemos más imágenes de estos huevos, ¿no? Las figuras, variedad de formas. Y en este caso tenemos huevos fertilizados sin embrionar. Y bueno, recolectados por diversas técnicas, ¿no? De Cato-Cats. Y en la figura 7 ya vemos un huevo fertilizado embrionado. Acá ya tenemos huevos fértiles y en donde ya se visualiza la larva en su interior. Otro huevo que podríamos encontrar son los huevos fertilizados, pero que han perdido su capa mamilar externa. Esos huevos se llaman huevos decorticados y tenemos acá un ejemplo en la imagen número 3. En todos los huevos fertilizados van a tener un óvulo grande no segmentado en la parte media que contiene una masa de gránulos gruesos de lecitina, ¿no? Entonces, estos huevos fecundados van a adquirir una capacidad infecciosa en cierto tiempo posterior a eliminarse, ¿no? Entonces estos huevos van a ser eliminados con las heces, pero tienen que pasar aproximadamente 2 semanas en el suelo, en donde el embrión va a mudar 2 veces, se va a convertir en la larva rhabditiforme infecciosa, que va a ser la forma infectante, ¿no? Entonces, para que pueda pasar eso, para que llegue a ese estadio, tiene que pasar 2 semanas. Acá tenemos dos huevos fértiles que han perdido su capa mamelonada, ¿no? Los huevos decorticados nos podría confundir, pero es porque han perdido su capa. También vamos a tener
los huevos no fertilizados. Estos huevos no fertilizados son un poco más grandes, miden 90 micras. Su cáscara es mucho más delgada. La capa mamilar externa es muy escasa, muy irregular. El óvulo que está al medio es atrófico y tiene gránulos desorganizados, ¿no? Este huevo va a ser pesado y en la prueba de flotación salina se van a ir al fondo, no van a flotar a diferencia de los huevos fertilizados. Esta es una gráfica y esta es una imagen microscópica, ¿no? Vemos cómo su contenido interno semeja a pequeños cuerpos esféricos de grasa. También van a haber huevos no fertilizados decorticados, ¿no? Como la figura 5 que pierden incluso toda su capa mamilar externa. Por otro lado, las larvas rhabditiformes miden 250 micras y son activamente móviles, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro huevo fertilizado que en 2 semanas va a desarrollar la larva rhabditiforme y va a estar lista pues para continuar el ciclo. ¿Cuál es el ciclo de vida del ascaria? ¿Cómo nos contagiamos? Entonces, un ser humano va a adquirir la ascariasis al ingerir los huevos embrionados. Estos huevos rompen el cascarón y se van a liberar en el duodeno. Del duodeno van a migrar al flujo sanguíneo, van a llegar al hígado, van a llegar al corazón y posteriormente en 4 días pasan a la circulación pulmonar. Van a estar libres en los alvéolos, donde van a crecer, van a seguir desarrollándose. Y en 3 semanas van a ser expulsados. Esas larvas van a ser expulsadas por la tos y deglutidas para regresar al intestino delgado. Todo este ciclo se conoce como ciclo de los. En el intestino delgado, estas larvas nuevamente van a seguir su transformación, van a mudar y se van a convertir adultos en la parte superior del intestino delgado. La madurez sexual la van a alcanzar en aproximadamente 3 meses y las hembras van a empezar a producir huevos todos los días, ¿no? Y que se expulsan con las heces y van a empezar a contaminar el suelo. El gusano adulto tiene una vida promedio de 12 a 20 meses y pues los huevos fertilizados, como ya se comentó, maduran en 2 semanas en el suelo, ¿no? Pero ese huevo puede permanecer viable en el exterior durante años, ¿no? Hasta que encuentre las condiciones necesarias para volverse infectante, ¿no? La ingesta de estos huevos embrionados es la que va a completar el ciclo. Entonces, la transmisión principalmente va a ser contaminación fecal oral, por ingesta tanto de agua o de alimentos contaminados con estos huevos embrionados. ¿Y cómo así? Porque ocurre, pues, en algunas zonas donde abonan los vegetales con heces humanas, niños que juegan en el barro, no se lavan las manos. Y a veces existe gran cantidad de huevos en el suelo que pueden ser dispersados por el aire y inhalados, ¿no? Y al inhalarlos, puedes pasar a la vía digestiva y esa sería otra forma de transmisión, pero en zonas donde hay bastantes huevos, ¿no? En el suelo. La clínica puede llevarse desde una infección asintomática, ¿no? Pasar desapercibida e incluso a consecuencias graves y fatales. Generalmente las molestias desaparecen en 1 o 2 semanas, pero podemos encontrar algunos efectos nutricionales cuando la gran cantidad de parásitos ocupa el tracto gastrointestinal e interfiere con la absorción de nutrientes y efectos tóxicos por hipersensibilidad a los antígenos del gusano, pudiendo presentar fiebre, urticaria, edema, sibilancias y conjuntivitis.
También podemos presentar efectos mecánicos, que es la manifestación más importante en las cariasis, donde la gran masa de gusanos podría ocasionar oclusión luminal, ¿no? O sin necesidad de formar una masa de gusanos, un solo gusano que se infiltre en alguna zona vital podría ser fatal. Entonces, normalmente los gusanos adultos van a vivir en la parte superior del intestino delgado, no se adhieren a la mucosa intestinal, van a depender de un movimiento constante para mantener su posición en el intestino y pueden estimular el peristaltismo reflejo debido a esto, ¿no? Causando dolor cólico recurrente en el abdomen. Y este movimiento se intensifica cuando el paciente tiene fiebre, ¿no? Sobre todo cuando es superior a los 39 grados. Va a ocasionar que los gusanos se movilicen más. Algunos factores de patogenicidad del ascaris, ¿no? Por ejemplo, en este Ascaris lumbricoides, ¿cómo evade al sistema inmune? Pues una forma es revistiéndose de antígenos A y B del grupo sanguíneo, ¿no? Para tratar de mimetizarse y evitar el sistema inmune. Y también a través de la supresión de la respuesta inmune, activando las células T reguladoras. Entonces tiene diferentes mecanismos. Asimismo, también se ha visto que el ascaris secreta moléculas como las proteína inhibidora de pepsina, la cual va a proteger al parásito de la digestión, y la fosforilcolina, que inhibe la proliferación de los linfocitos, ¿no? Entonces, tiene habilidades que permiten que la infección se desarrolle. Entonces, en el clínico que presentamos al inicio, es un caso de obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides, ¿no? Ese pacientito de 83 años que vino por obstrucción intestinal entró a sala y en sala pues se observó diversos parásitos en el intestino. Al paciente inicialmente pues al ver eso cerraron nuevamente la cavidad abdominal, lo mandaron a UCI. Pero el paciente entró en shock, ¿no? Entró en shock. Acá en el caso clínico nos reportan que se empezó a visualizar gusanos saliendo por los orificios nasales, por la boca. Entonces el paciente fue reintervenido por segunda vez, porque en la primera vez no retiraron los parásitos, pero en la segunda vez ya hicieron el retiro, ¿no? Y encontraron más de 20 parásitos, ¿no? Que habían obstruido la luz intestinal. Y nos presentan acá unas imágenes de uno de esos parásitos. Entonces, miren, un parásito que mide, pues, ¿qué será? ¿Una hembra o un macho? Parece que es una hembra, ¿no? Porque sus extremos son longitudinales, no se ve la curva que tienen los machos. Y pues mide más o menos 40 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Entonces acá están los detalles del artículo para que lo puedan buscar si es que lo desean posteriormente. El diagnóstico de laboratorio de la Ascaris se hace a través de la demostración de los huevos en las heces. A veces podemos encontrar gusanos adultos y cuando el parásito hace el ciclo de Los en la fase pulmonar, se puede diagnosticar por el hallazgo de larvas y eosinófilos en el esputo, ¿no? Y a veces en el esputo podemos encontrar estos cristales de Charcot-Leyden, que son estructuras derivadas de los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Y también se menciona que puede haber aumento de eosinófilos en sangre, ¿no? Lo cual orienta también a una parasitosis, ¿no? Pero en esta fase pulmonar, en este ciclo de Los, aún no se logran ver huevos en las heces, ¿no? Porque los huevos en las heces se empiezan a ver a los 60 días aproximadamente. Y también, aunque raro, es posible que no se vean los huevos si solo nos hemos infectado por gusanos machos, ¿no? El tratamiento, vamos a tener fármacos como el albendazol, mebendazol. A manera de prevención y control, no debemos usar heces como fertilizantes.
Los huevos pueden persistir en el suelo contaminado durante 3 años o más, para tener en consideración. Y el tratamiento de vegetales, pues tenemos que apoyarnos con yodo durante 15 minutos para matar los huevos y las larvas. Pasando ya a Strongyloides stercoralis. El Strongyloides stercoralis fue observado inicialmente por el médico Louis Normand en heces diarreicas de soldados franceses en la Conchinchina, ¿no? Por los años 1876. Y se le dio ese nombre particular porque Strongylus venía de redondeado, eidos, parecer, y Stercoralis fecal, ¿no? Entonces de ahí derivó su nombre. Tiene una prevalencia baja, pero una distribución geográfica más amplia que el Ascaris. Se encuentra principalmente en zonas tropicales, húmedas, ocasionalmente también en regiones templadas como el norte de Estados Unidos, en Canadá. Y las principales ocupaciones que nos ponen en riesgo o aumentan el riesgo es ser agricultor o minero que trabaje sin zapatos. Asimismo, algunos animales de compañía van a actuar como reservorios. Entonces, la morfología del adulto hembra. Vamos a empezar primero con la hembra que va a ser delgada, transparente. Y a diferencia del Ascaris que medía 40 centímetros, la Strongyloides hembra mide 2,5 milímetros. Acá vemos la gráfica, se caracteriza por tener un esófago cilíndrico que ocupa el tercio anterior del cuerpo y los intestinos en los 2 tercios posteriores, que bueno, desembocan en un ano ventral y también va a tener, bueno, 2 úteros, ¿no? La estrongiloides hembra va a ser ovovivípara, va a depositar huevos que rápidamente liberan la larva, ¿no? Y otra característica importante es que solo los gusanos hembra se van a ver en el intestino. ¿Y eso por qué? Lo vamos a ver a continuación. En cuanto a los machos, son más pequeños, miden poco menos de un tercio de lo que mide la hembra, ¿no? 0,7 milímetros. No se ven en las infecciones humanas, pero no es que no se infecten, sino sí nos infectan, pero los machos no van a invadir la pared intestinal. Y como no la invaden, son eliminados con las heces, ¿no? El gusano individual tiene una vida útil de 4 meses, pero tienen una capacidad de autoinfectarnos, por lo que la infección puede persistir durante años, ¿no? Por varias generaciones de estrongiloides. El macho, como vemos en esta gráfica, también va a tener su extremo distal curvo. La morfología de las larvas, vamos a tener larvas rhabditiformes, que tienen un esófago muscular relativamente corto, que termina en un bulbo agrandado. Tenemos acá una imagen. Y la larva filariforme, que mide el doble de tamaño, 0,5 milímetros, se caracteriza por tener un esófago largo, ¿no? Los huevos del estrongiloides van a ser de forma ovoidea, transparentes, paredes delgadas y casi nunca los vamos a ver en las heces, ¿no? ¿Por qué? Porque la hembra los deposita en la mucosa intestinal y rápidamente se desarrollan las larvas. Entonces lo que vamos a encontrar en las heces van a ser las larvas del estrongiloides. Acá tenemos más imágenes microscópicas de las larvas rhabditiformes. De la figura del 1 al 3 y del 4 al 6 imágenes de la larva filariforme. El mecanismo de transmisión, a diferencia del ascaris que es por ingesta, por inhalación, la principal vía de entrada del estrongiloides es a través de la piel intacta. ¿Cómo? A través a través de la piel, ¿no? Las larvas filariformes tienen la capacidad de
cruzar e infectar la piel intacta del humano, ¿no? Asimismo, otro mecanismo de transmisión es la autoinfección, que vamos a ver a continuación. Su ciclo vital es complejo, no es como el del Ascaris, tiene varias vías. Vamos a tener un ciclo parasitario que comprende un ciclo directo y el ciclo de la autoinfección, y un ciclo de vía libre en el suelo, que es el ciclo indirecto. Entonces empezamos con el ciclo directo. En el ciclo directo, una persona que camina descalza en un suelo pues, que contiene larvas filariformes, esas larvas van a penetrar la piel. Generalmente en zonas pues, donde la piel es un poquito más delgada, que es en las zonas laterales y entre los dedos. Esas larvas filariformes cruzan la piel, encuentran un vaso linfático, un vaso sanguíneo, y a través de la circulación venosa llegan al corazón y los pulmones. Posteriormente escapan a los capilares, hacia los alvéolos, migran, llegan a la faringe y son tragados. Entonces van, y luego de que son tragados, llegan a su destino final, que es el duodeno y el yeyuno, donde se introducen en la mucosa, ¿no? Entonces el estrongiloides también va a hacer un ciclo de los. Este es nuestro ciclo directo. Entonces en el duodeno y en el yeyuno, nuestros estrongiloides van a madurar en 15, en 20 días y van a adquirir ya la capacidad de poner huevos. Cada hembra, eh, el Ascaris, ¿se acuerdan que ponía 200.000 huevos al día? El estrongiloides no es tan abundante. La hembra del estrongiloides va a depositar aproximadamente 12 huevos diarios. Estos huevos que son depositados en la mucosa eclosionan rápidamente, inmediatamente, y van a liberar las larvas rhabditiformes. Estas larvas rhabditiformes migran al lumen, pasan al intestino y son liberadas en las heces. Cuando llegan al suelo, van a mudar 2 veces y se convierten en larvas filariformes, que son su forma infecciosa. Estas larvas filariformes son más tranquilas, no se alimentan y viven en el suelo por un poco tiempo, solo 12 días. Entonces, ese fue el primer ciclo, el ciclo directo. Entonces, ahora vamos a ver el ciclo de la autoinfección. Las larvas rhabditiformes del intestino, en este caso de autoinfección, no van a salir al exterior con las heces. ¿Qué va a suceder? Dentro de nuestro intestino, estas larvas rhabditiformes se van a convertir, van a madurar y se van a volver larvas filariformes. Pero ¿en qué casos? En casos donde los pacientes no tengan un sistema inmune bueno, ¿no? Sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos. Entonces, estas larvas filariformes atraviesan la piel a nivel perianal y perianal durante la defecación y repiten el ciclo, ¿no? Siguen el ciclo a través de la vía linfática, la circulación, van al corazón, a los pulmones y completan un ciclo como se describió anteriormente. Y esta autoinfección puede durar hasta 40 años, ¿no? Con diferentes generaciones de larvas, ¿no? Imagínense. Además, se puede producir una hiperinfección e infección masiva o diseminada, ¿no? Con frecuencia mortal. ¿Por qué? Porque estas larvas raptitiformes que se vuelven filariformes en el intestino, a veces no atraviesan la piel a nivel perianal, perineal, a veces atraviesan la propia mucosa intestinal, llevando las bacterias del intestino hacia los pulmones, ¿no? Generan por su ciclo de los, y cuando llevan las bacterias a los pulmones, pues, ¿qué van a ocasionar? Una neumonía, ¿no? Que podría ser fatal. Entonces, con frecuencia se ven casos mortales por estrongiloideasis. Y bueno, nuestro último ciclo va a ser el ciclo indirecto, en donde las larvas raditiformes que se excretan en las heces se van a desarrollar en gusanos macho y hembra de vida libre. Recuerdan que anteriormente en el ciclo directo se dijo que estas
larvas vivían solo 12 días en el suelo. Entonces, en el ciclo indirecto, estos gusanos se van a, bueno, volver macho y hembra que viven libremente, van a aparearse en el suelo y esta hembra fertilizada va a poner huevos que eclosionan y liberan las siguientes larvas rhabditiformes, ¿no? Estas larvas rhabditiformes van a tener dos posibilidades. Que se vuelva una larva, como se ve en la imagen, que se vuelva una larva filariforme e infectar a un humano, o que nuevamente esa larva rhabditiforme se vuelva en gusanos de vida libre, ¿no? Macho y hembra, y que estos pues nuevamente generen huevos, y estos huevos liberan desarrolla la larva la rhabditiforme, ¿no? Entonces, son posibles varias generaciones de vida no parasitaria antes de que las nuevas larvas adquieran nuevamente la capacidad de atravesar la piel intacta. Entonces, las únicas larvas que pueden penetrar la piel intacta son las filariformes, ¿no? ¿Cómo va a ser la clínica de la estrongiloidiasis? Por lo general, puede pasar desapercibida, puede ser asintomática. En algunos casos vamos a ver aumento de eosinófilos en sangre, presencia de larvas en las heces y podemos ver algunas manifestaciones cutáneas, pulmonares e intestinales. Puede ocurrir una enfermedad grave que se observa en las personas inmunodeprimidas, ¿no? Esto se le conoce como la hiperinfección. Y en algunos pacientes, como los pacientes con SIDA, una estrongiloidosis generalizada puede presentarse, ¿no? Incluso este estrongiloides en algunos casos llega hasta el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si cuando llega ahí, así como cuando llega hacia el pulmón, puede jalar bacterias de tracto gastrointestinal, ¿no? Y por eso es lo que... Ese es el problema con estrongiloides, ¿no? Su capacidad de llevar bacterias del tracto gastrointestinal. Entonces, otras manifestaciones cutáneas, puede haber dermatitis, eritema y picazón en el lugar donde penetra la larva filariforme. Si ya ha ocurrido una infección previa, puede haber una respuesta alérgica cuando ocurre pues, en la segunda, tercera vez. Y también tenemos algunas manifestaciones pulmonares caracterizadas por hemorragias, infiltración celular de alvéolos y bronquiolos. Y en algunos casos, cuando hay hiperinfección, las larvas pueden encontrarse incluso en el esputo. Obviamente al examen microscópico, ¿no? También vamos a tener manifestaciones intestinales, sobre todo cuando el número de gusanos es muy grande. Eh, Estos gusanos pues, pueden afectar conductos biliares, conductos pancreáticos, intestino delgado, colon, generando inflamación, formando úlceras, provocando dolor e hipersensibilidad, vómitos, diarrea, a veces con sangre e hipoabsorción. Y el caso del síndrome de hiperinfección, ya hemos dicho, se ve generalmente pacientes inmunodeprimidos, pacientes con desnutrición severa, lepra, algunas neoplasias, pacientes que usan drogas inmunosupresoras. En este síndrome de hiperinfección va a ocurrir una reinfección interna extensa, ¿no? Gran cantidad de gusanos adultos van a estar presentes en intestino, en pulmón. También larvas van a estar en diversos tejidos, diversos órganos. Es muy frecuente la septicemia bacteriana, meningitis, peritonitis, incluso endocarditis secundaria a la diseminación de larvas desde el intestino. Y los reportes han encontrado que una mortalidad muy alta, imagínense, del 86%. Para el diagnóstico, tenemos que hacer la demostración de larvas en las heces.
A veces es difícil porque la eliminación del parásito es intermitente, por eso se suele pedir examen parasitológico seriado, ¿no? Que consiste en una muestra de heces 3 días consecutivos. Y también el método del embudo con gasa de Berman es útil para concentrar las larvas, ¿no? Como el estrongiloides es ovovivíparo, ¿no? Deposita huevos en la membrana que rápidamente se desarrollan en larvas rhabditiformes. No se suelen observar los huevos en las heces. Lo que vamos a ver son las larvas. Y a veces, cuando no se detectan las larvas en las heces, las larvas se pueden detectar en aspirados duodenales, en el esputo, como ya se mencionó. Tenemos acá unas biopsias, unos cortes, por ejemplo, en la figura 9, ¿no? Una biopsia de hígado en donde se observa una larva de estrangiloides. Y en la imagen número 10, una biopsia de pulmón, vemos ahí a una larva de estrangiloides en un alveolo. La figura 11 es una biopsia de intestino, ¿no? Vemos múltiples larvas en el epitelio intestinal, igualmente en la figura 12. Y en la figura 13, una larva en un sinusoide hepático. Entonces, para el tratamiento, prevención y control, todos los pacientes infectados deben ser tratados. El fármaco de elección va a ser la ivermectina. Y acá va a ser importante que todo paciente que va a iniciar tratamiento inmunosupresor, inmunodepresor, necesitamos buscar diagnosticar y tratar el estrongiloides, ¿no? Si yo sé que mi pacientito va a entrar a su quimioterapia o a corticoides altas dosis por algún motivo, alguna enfermedad reumatológica, tengo que pedirle las 3 muestras de heces para descartar que no tenga estrongiloides, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a inducir, voy a dar un tratamiento inmunosupresor y el paciente tiene estrongiloides, podemos ocasionarle un síndrome de hiperinfección, ¿no? Y hemos dicho que esto es mortal o con una elevada mortalidad. Asimismo, la prevención de la contaminación del suelo con heces, evitar el contacto con suelos infecciosos y aguas contaminadas es el método general de prevención. También es importante mencionar eh, la infección por HTLV, que es un virus, ¿no? El virus linfotrópico humano tipo 1, siempre se ha visto asociado a la infección por estrongiloides, ¿no? Este virus ocasiona una alteración en el sistema inmune que impide que nuestro sistema inmune reconozca al estrongiloides, ¿no? Y en este estudio en particular y en muchos otros se ha encontrado esta asociación, ¿no? Entonces, se ha visto que en pacientes con eh, infección por HTLV, el riesgo de tener estrongiloidiasis es del 59%, 59 veces más que un paciente sin la infección por HTLV, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que le diagnostican HTLV, generalmente un paciente que va a donar sangre, tengo que hacer el descarte de estrongiloides, ¿no? Va a ser importante. Y por último, nuestro último nematodo del día de hoy, tenemos a los anquilostomas. Los anquilostomas que ocasionan la anquilostomiasis va a ser una enfermedad muy extendida en zonas tropicales, también subtropicales. Afecta a más de 900 millones de personas y también va a ser frecuente en Estados Unidos. Y los anquilostomas más importantes son el ancilostoma duodenale y el Necator americanus. El ancilostoma duodenale, que proviene de la palabra anquilos, que significa con gancho, y estoma, boca, fue descrito originalmente por Dubini en 1843 y posteriormente descrito por Loss en 1898.
Por otro lado, el Necator americanus fue identificado por Stiles en 1902 en especímenes obtenidos en Texas. Su nombre, Necator, significa asesino americano. ¿Y por qué asesino? Ahorita vamos a ver por qué. Al Necator americano, pues inicialmente se le encontró en Texas, en Estados Unidos, por lo que se le llama Necator del Nuevo Mundo, anquilostoma del Nuevo Mundo, y el ancilostoma del Viejo Mundo, ¿no? Se diferencian pues en la distribución geográfica y sobre todo en la estructura de sus piezas bucales, ¿no? Entonces tenemos acá una foto electrónica. En la primera tenemos a un ancilostoma. Miren estos dientes de quitina, sus dos pares de dientes característicos. Y en la segunda imagen tenemos a un necator, ¿no? Donde tiene sus placas, sus estructuras de quitina que van a formar estas placas características, ¿no? Una imagen muy interesante. ¿Cómo nos contagiamos? La transmisión de la infección requiere que las heces con huevos se depositen en suelos sombreados, bien drenados, pero esta infección puede presentarse, se ha encontrado en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en regiones tropicales, subtropicales. Ancilostoma duodenale por lo general estuvo en los territorios del norte y el Necator en el sur. Y en cuanto a algunos países, pues el ancilostoma siempre se ha diagnosticado en Europa, África, norte de India, China, Japón. Entonces la principal vía de entrada al hospedero va a ser la piel intacta. La larva filariforme, al igual que el estrongiloides, va a cruzar la piel. Cuanto a su morfología, vamos a empezar con el ancilostoma duodenale. Em, Su color va a ser rosa pálido, algunos pueden ser de color blanco grisáceo y va a tener una forma característica, le ponen forma en C. Tiene su parte dorsal va a ser cóncavo, su parte ventral va a ser convexa, ¿no? Por eso tiene esta forma de C. Su extremo anterior va a ser algo constreñido, doblado dorsalmente. La boca no está en la punta, sino dirigida dorsalmente. Y en su cápsula bucal, pues lo más característico, va a tener dos pares de dientes, ¿no? Va a ser la principal característica. ¿Cuánto mide el ancilostoma? Es pequeño, mide 11 milímetros, ¿no? Un poco más de 1 centímetro. Y en el extremo posterior del macho, vamos a ver que tiene una bursa copuladora, ¿no? Y que va a tener dos espículas. En a través de esa bursa copuladora, pues va a fertilizar a la hembra. Y cuando ocurre esta fertilización, adquieren esta forma de Y, ¿no? La hembra va a ser más grande que el macho, mide 13 milímetros, su extremo posterior es conoide, va a tener una vulva y una sola hembra puede producir aproximadamente 30.000 huevos al día. Estas son imágenes microscópicas del ancilostoma. Acá podemos ver eh, con un poco de dificultad, pero se pueden observar los dientes de quitina. En la figura 21 vemos la parte posterior del macho con su bolsa copulatriz y en la figura 22 la parte posterior de una hembra donde no hay bolsa copulatriz, ¿no? Su terminación es en punta. En cuanto al huevo, los huevos van a ser ovalados, elípticos, de aproximadamente 50 micras. Lo principal es que van a ser incoloros, no van a estar teñidos de bilis, tienen una membrana hialina fina, transparente. Y cuando el gusano libera el huevo,
él va a tener un óvulo no segmentado. Y durante su paso por el intestino, el óvulo va a ir desarrollándose. Cuando el huevo es expulsado en las heces, el óvulo ya va a estar segmentado y va a tener generalmente 8 blastómeros. Va a haber un espacio libre entre el óvulo y la cáscara, ¿no? Como si el óvulo estuviera nadando en el interior. Y bueno, pues posteriormente pues se va a desarrollar la larva rhabditiforme. La larva rhabditiforme mide 250 micras de largo, se alimenta de bacterias del suelo, va a crecer y mudar 2 veces, ¿no? Como vemos acá. Posteriormente, nuestra larva rhabditiforme se va a desarrollar en larva filariforme, que es la figura 9, aproximadamente entre el tercer y quinto día después de la eclosión del huevo. Y estas larvas filariformes no se alimentan, viven en el suelo aproximadamente 5 semanas y siempre va a estar a la espera pues de su futuro huésped. En cuanto al necator, el necator no va a tener la forma que tenía el ancilostoma. Vean cómo el extremo anterior del necator está doblado mirando a una dirección opuesta al resto del cuerpo. Por eso mencionan que el necator tiene una forma en S, a diferencia del ancilostoma que tenía una forma en C. Su cápsula bucal va a ser más pequeña y va a tener 2 pares de placas cortantes semilunares en lugar de dientes, ¿no? Como el ancilostoma. Tenemos acá unas imágenes microscópicas del necator. Podemos ver las placas de quitina características, también su bolsa copulatriz, en el caso del macho, y en la hembra, pues un extremo distal sin bolsa copulatriz. El huevo, miren esas características del huevo, tanto el huevo del necator como el ancilostoma van a ser iguales, ¿no? No hay forma de diferenciarlos. Entonces, como ya se mencionó, son ovalados y miren cómo el óvulo va a estar al medio y la membrana exterior, ¿no? Con un contenido transparente, ¿no? A diferencia del huevo de Ascaris que hemos visto, ¿no? Una membrana muy, muy delgada, muy delicada. Otras imágenes de huevos. Tenemos huevos fértiles, ¿no? Las figuras del 1 al 7. Y en la figura 3 huevos fértiles por la técnica de Cato-Cats. Y en la figura 8 ya vemos que nuestro huevo fértil ya tiene una larva en su interior. Algunos detalles de las larvas, ¿no? Tenemos las larvas rhabditoides y las filariformes del necator. Y pues algunas características, algunos factores de patogenicidad. Por ejemplo, para el necator, ¿cómo es que el necator pues tiene la capacidad de atravesar la piel? Acá podemos ver que la larva filariforme va a secretar enzimas proteolíticas como la aspartilproteinasa que degrada el colágeno, degrada la elastina, la laminina, ¿no? Lo que le da la capacidad de cruzar la piel va a ir generando otras sustancias, ¿no? Bueno, acá nos explican cómo hace su ciclo de los y ya en su forma adulta también siguen secretando proteínas que les permiten evadir la inmunidad del hospedero. Por ejemplo, va a secretar la proteína NKBP que estimula los linfocitos NK que van a producir interferón gamma y entre otros también van a producir potentes anticoagulantes, ¿no? Que les va a ayudar eh, a la extracción de sangre, ¿no? Que vamos a ver a continuación y que es característica de los ancilostomas, ¿no? Porque producen
anemia. El ciclo vital de los anquilostomas es similar en los dos. Todo inicia cuando la larva filariforme penetra la piel intacta, pasa el torrente circulatorio, llega a los pulmones, sale del árbol respiratorio a través de la tos y llega al intestino. En el intestino va a empezar a poner los huevos de 4 a 8 semanas después de la infección inicial y puede persistir durante 5 años. En contacto con el suelo, las larvas rhabditiformes no infecciosas salen de los huevos y luego de 2 semanas de evolución, de transformación en el suelo, llegan a ser larvas filariformes, adquiriendo la capacidad de atravesar la piel y iniciar un nuevo ciclo. Entonces acá tenemos una gráfica, ¿no? Del ciclo vital de los anquilostomas. Cuanto a la clínica, vamos a tener que en el lugar donde penetran la piel puede haber picazón local intensa, puede haber una erupción papulosa, eritematosa, pero esta afección es autolimitada, ¿no? Puede durar hasta 4 semanas. A veces puede haber una erupción progresiva y cuando las larvas salen de los capilares pulmonares y entran a los alveolos, a veces podemos ver algunas hemorragias locales. Pero la clínica principal va a ser a nivel intestinal. A nivel intestinal, estos nematodos, mediante sus placas, sus dientes, se van a adherir a la mucosa intestinal. ¿Y qué van a hacer? Van a succionar una parte de las vellosidades intestinales. Se ha calculado que un ancilostoma adulto puede succionar alrededor de 0,2 mililitros de sangre al día y que un necator succiona 0,03 mililitros por día. Y estos nematodos pues van a succionar un sitio, pero posteriormente se movilizan y van succionando de diferentes partes de nuestro intestino, ¿no? Estas secreciones tienen actividad anticoagulante que las va a ayudar pues con esta succión y también pueden ocasionar otros síntomas intestinales como dolor epigástrico, dispepsia, vómitos. También podría haber diarrea con heces rojizas o negras. Para el diagnóstico vamos a solicitar una prueba, unos exámenes de heces buscando los huevos em, que bueno pues tienen sus características que van a ser segmentados, no teñidos de bilis. Los huevos de Ancylostomia necator son iguales, no es posible distinguir entre ambos. Y en las heces no vamos a encontrar larvas, a menos que la muestra que ya hemos dejado le dejemos por más de un día, ¿no? Le demos tiempo a los huevos para eclosionar. Y en ese caso sí podríamos encontrar larvas, ¿no? Pero generalmente no. Para el tratamiento, prevención y control, el fármaco de elección va a ser mebendazol y el vendasol. También hay que corregir la anemia, ¿no? Si es que el paciente la presenta. Hay que mejorar las condiciones sanitarias, usar calzado, usar guantes también porque podrían cruzar cualquier piel expuesta en realidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Ha sido un tema extenso, interesante. Espero que les sea de utilidad y nos vemos pronto.